La magia de nuestra Liga MX va mucho más allá de las polémicas, de los escándalos, de lo cómico. La Liga MX también es buen fútbol, es cine, es show, es espectáculo. Y aquí revisaremos las 10 mejores finales de los últimos años para comprobar que nuestra liga es única. Desde el cabezazo de Moisés, los goles de Guiñac, remontadas, penales, campeones inéditos, de todo un poco. Este es el top 10 de las mejores finales de Liga MX. Número 10, Atlas contra León en el Apertura 2021. O bueno, como se le nombró, el Grita México 2021. Aquí no solo es la final, es entender el contexto. Los 70 años de sequía transformados en uno de los títulos que más se han celebrado en nuestro balompié. Aparte, llegando hasta la última instancia, hasta los penales, y con un equipo memorable, inolvidable y envidiable. La dupla Furch-Quiñones, la capitanía de Aldo Rocha, el Hueso Reyes, San Camilo Vargas y por supuesto que su mandamás, Diego Martín Coca. Este nuevo proyecto que comandaba Irarrágorri con el famoso Grupo Orlegui traía resultados de inmediato. Y a pesar de las polémicas arbitrales ante Monterrey en los cuartos de final, o bien esa nariz rota de Dineno con Pumas en las semifinales, el rojinegro, los zorros, desde aquí hacían historia. Volvían a una gran final tras 22 años, desde aquellos penales en el 99 que perdieron ante el Diablo. Desde ese momento no se les veía en una pelea por el título. Su rival, la Fiera, los Esmeraldas, el Club León, el cuadro de Ariel Holland con Dávila, Ángel Mena, Meneses, Tecillo y Rodolfo Cota. Abrían en el Nou Camp y desde temprano el Atlas se manifestaba como favorito. El Hueso hacía el 1-0, el gol que sorprendía a todos. Abrían la final marcando. Eso sí, al poco tiempo hubo respuesta de los locales. Un golazazazo de Víctor Dávila, uno de los mejores tantos en finales, una volea de zurda colgándola en el ángulo. Y desde aquí se podría considerar este como un gran inicio de la serie, pero faltaba y mucho, porque la dupla matona les volvía a dar ventaja. Quiñones cubría la pelota dejando solo el disparo de Furch y con un riflazo vencía a Rodolfo Cota y se ponían nuevamente en ventaja, 2-1 el rojinegro. Mena cerca del cierre respondió para los locales, aprovechó el rebote y ponía el 2-2. No obstante el grandísimo resultado, el espectáculo, el show no acababa aquí. Le cometían penal a Dávila y al 85 Ángel Mena desde los 11 pasos lo transformaba en gol. Remontaban el partido 3-2. Así el final de esta final de ida, un partidazo. 3-2, con golazos, con remontadas y lo mejor de todo, con la eliminatoria abierta para la vuelta. La Fiera con ventaja, pero tendrían que meterse al Jalisco que se comportaría a lo grande, pintado de rojo y negro, con un ambiente nunca antes visto en este estadio mientras jugaba el Zorro ahí. Y esto, los dirigidos por Coca tendrían claro que no podrían desperdiciar. Pues esa noche tuvimos dominio total rojinegro. Ellos eran los necesitados y no paraban de intentarlo. Quiñones le daba al palo. Rocha avisaba por primera vez y fue de cabeza como consiguió nivelar la serie, poner el 3-3 desviando un tirocentro y con esto Atlas estaba de vuelta. Seguían con las ocasiones claras y al 80 tuvimos una de las peores fallas de todos los tiempos. El Gary Saldívar remataba sin portero y se perdía el gol del título. Igualados en el marcador, se tuvieron que ir a los tiempos extras en donde San Camilo regaló una última tajada para su afición, preparándola para lo que vendría desde el manchón penal, desde los 11 pasos, a definir esta grandísima final en la última instancia. Cobraba primero la Fiera, Elías Hernández anotaba, igual que Atlas con Stitch Angulo. Segundo cobro Panza Verde, Fernando Navarro disparaba y Camilo atajaba. A confirmar la ventaja el capitán y Rochita se la perdía. Una falla que les podría costar el título. Seguimos 1-1. Mena anotaba y el Gary Saldívar también. Tecillo el tercero para la Fiera, Trejo el tercero para el rojinegro. Subía el nivel de nerviosismo, el nivel de tensión, vendría el quinto cobro para cada uno. Aquí
podría definirse el partido, el título. Chapo Montes a cobrar para el León y Camilo, nuevamente San Camilo, a un gol, uno más, y viene Jirafa Furch, viene Julito, el experimentado, el ídolo, el goleador, en su diestra el romper la sequía que parecía eterna para el zorro. Perfilado Julito, dispara y gol. Gol de Furch, gol de Atlas, campeones después de 70 años. Historia, histórico, inédito, insólito, increíble. El rojinegro volvió a festejar desde 1951 que no lo hacían. Ahora, por fin, Aldo Rocha cargaba un trofeo para toda su gente y tras una serie pareja y emocionante ante el Club León, volvían a sonreír. Número 9, Tijuana, Toluca en el Apertura 2012. Esta también habita en el recuerdo de todos. Muy difícil de olvidarla. Riascos, Fidel Martínez, el Neymar ecuatoriano, Gandolfi, Pellerano, Cirilo Saucedo, Turco, Mohamed, un equipazo. Y esta final, más allá de que por nivel haya sido un lindo duelo, incluyo este título de Xolos por 3 razones. 1, la plantilla y su entrenador. Aquí inició la trayectoria de Mohamed como entrenador exitoso, misma que no ha parado. Se consagraron grandes jugadores que les había costado los títulos como Arce, Augusto, Gringo, Castillo o Saucedo. Se dieron a conocer muchos otros como Gandolfi, Alegría, Riascos, Pelleranos o Pablito Aguilar. Punto 2. Campeones por primera vez, la primera estrella para el Tijuana y solo un par de torneos después de haber ascendido. Y punto número 3, el rival, el Toluca. Si esa final la hubiese ganado el Diablo, en ese momento pasaban al América que tenía 10 estrellas y se convertían junto a las Chivas como los más ganadores del país. Toluca iba a por su 11ª estrella. Eso, para mí, es lo que hace el que esta final se encuentre en el top. El partido de ida tuvo goles seguidos. Abrió la lata Alegría, Fidel Martínez. Lo empató el Pájaro Benítez solo 3 minutos después. Y antes de que llegara el descanso, el defensa goleador, Pablo Aguilar volvió a darle ventaja al equipo de la perrera más grande de México. 2-1 salían de la frontera mexicana. Así terminaba la ida, con ligera ventaja para el turco. Todo se definiría en el Nemesio 10, en territorio choricero. Ahí hubo lucha del equipo dirigido por el Ojitos Meza, aunque el tanto del empate no llegaba y los Xolos saboreaban el triunfo, pero necesitaban un gol, necesitaban liquidar la serie. Fernando Arce dispara un tiro libre al palo y el rebote dejaba solo a Richard Ruiz para aumentar la ventaja. 3-1 global y solo una jugada después, solo una, la jugada que todos recordamos. Fidel Martínez filtraba solo a la culebra Riascos, amagaba a Talavera, se lo quitaba y hacía un golazo. Festejaba sacando la lengua, tomándose la cerveza que le aventaban, cimbrando la bombonera, firmando el primer título en la historia del xolaje. Inolvidable final, inolvidable campeón, inolvidable equipo. Tijuana del Turco Mohamed en el Apertura 2012. Número 8, Tigres contra Chivas 2023. Bastante reciente esta final y es que es magia, es cine, es una remontada tremenda y todo en 90 minutos. La de ida creo que ni vale la pena mencionarla, un aburrido 0-0, pero la vuelta es la vuelta. Estos Tigres difícilmente te podrías explicar cómo llegaron hasta aquí. Parecía que la era gloriosa, la era de los éxitos había terminado. Los Guido Pizarros, los Guiñacs, los Nahuel Guzmán, los Aquinos difícilmente se pronosticaban como una generación de jugadores que volvería a levantar trofeos. Algunos viejos les llamaban. Empezaron este torneo clausura dirigidos por Coca. Se fue rápidamente para dirigir a la selección mexicana. Llegó como interino el Chima Ruiz, pero su participación fue deleznable. Tuvieron que cambiar de técnico una vez más, el tercero en un mismo semestre. Llegó de improvisado Robert Dante Siboldi y con él, de pronto, todo cambió. Se metieron al repechaje y ahí, por la mínima, pudieron superar al Pueblota. Y fue en la liguilla donde empezó el prime de Sebastián Córdoba, marcando en todos los partidos. Superaron al Toluca en los cuartos. En las semifinales tuvimos clásico regio.
Pareja la serie, 1-1 ante el cuadro de Vucetich, ante los superlíderes, hasta que en el Gigante de Acero, Córdoba de cabeza apagó la casa de los Rayados y devolvió al equipo de la U de Nuevo León a una final. Resurgieron de entre las cenizas, sacaron una versión que nadie esperaba ver, sin depender tanto de Gignac, todita de Córdoba, todita de Siboldi. Ahora esperaban rival. Y ese sería el rebaño, el equipo de Paunovic, el equipo que parecía festejar antes de tiempo, con esa canción, con esa maldita canción, intentando parecerse a ese cuadro de Almeida en 2017. La realidad es que estas Chivas lo hicieron muy bien, todo hasta la final de vuelta. El Pocho Guzmán, un verdadero líder y aparte goleador. Alexis Vega en gran nivel. ¿Y qué decir del Piojo Alvarado? Se metieron de forma directa a la liguilla. Pasaron de uno de sus acérrimos rivales en los cuartos, del rojinegro, de Atlas. En las semifinales, lo mismo. Pasaron de sus otros acérrimos rivales, del América, y de qué forma. Con una grandísima remontada, con una auténtica noche de pesadilla para el AVE, en su campo, en su cancha y con toda su gente. Así es como llegamos a la final, a este Chivas contra Tigres. Podría ser la revancha del 2017 y, como les mencionaba, del partido de ida, hay poco o nada que mencionar. Un 0-0 bastante aburrido, dejando mucho que desear. Podría ser esta una final decepcionante, pero lo que pasó en la vuelta es difícil de superar. La tarde pintada de rojo y de blanco, el Akron temblaba, vibraba y sentía un partido como hace muchos años no lo hacía. Ahora quedaba en mano de los jugadores demostrar por qué la 12+1 se convertiría en la 13. Y esto parecía un hecho. Chivas sería campeón. Al 10, el Piojo Alvarado hizo un golazo, un zurdazo que dejaba sin opción a Nahuel. Y pocos minutos después, en un córner, el Capi, el Pocho, el 2-0. Al minuto 20 ya tenían ventaja de 2. Se sentía la 13, se sentía el título del rebaño. Así se fueron al descanso, donde tuvieron los festejos precipitados, donde tuvieron la banda cantando "Te deseo lo mejor", aunque faltaban 45 largos minutos o incluso un poco más. La reacción de los de Siboldi llegó desde los 11 pasos. Gignac descontaba y les daba vida. Y a pesar de que el rebaño lo seguía ganando, algo raro se sentía. Se empezaba a oler, a respirar la tragedia, una remontada. Y es que las finales se ganan con actitud, con coraje, con garra, con la mente. Y esto, los Tigres, con su colmillo largo y retorcido, con su grandísima experiencia en finales, lo sabía más que nadie. Córdoba puso el empate, el 2-2, al 64 Gignac, al 70 Córdoba. Obviamente Córdoba tenía que marcar y así, en cuestión de 5 minutos, los tigres les apagaron la sonrisa, los festejos, los abrazos y las lágrimas a todos los chivermanos. La final empatada y el momento anímico ahora le pertenecía a los de San Nicolás. Esto no se podía creer, estaba liquidado a favor de los de Paunovic y sus muchachos. Dejaban ir la ventaja y tendría que definirse esto en 30 minutos más, en los tiempos extras. Y como ya les mencionaba, con la motivación, con el ímpetu puesto en los que visten de amarillo. Ellos avisaban que el tercer gol pronto caería. Gignac fallaba una clarísima. Quiñones al travesaño la estrellaba hasta que el córner en el 109 llegaba. Desvío, salvada en la línea y de pronto la cabeza de Guido apareció. El 3-2, el gol del título, el de la octava estrella Tigre, el de la remontada, el de la venganza de aquel final del 2017. De irlo perdiendo 2-0 a ganarlo 3-2. La peor noche para los chivermanos, una de las mejores para los Tigres. Campeón Siboldi, Córdoba y todos los viejos de la U de Nuevo León. Número 7, León Pachuca en el 2014. Y como se pueden dar cuenta aquí, estamos incluyendo solamente finales recientes, o bueno, recientes entre comillas, del 2010 a la fecha. Pues aquí tenemos una final que terminó resultando en bicampeonato. Sí, una final que a muchos les parecerá sospechosa porque es una final de mismo dueño, una final con multipropiedad. Pero si nos metemos a la cancha, lo que verdaderamente importa es una grandísima disputa por el título. Matosas y su fiera con Gallito, Gullit, Chapito, con Rafa Márquez y Nacho González, con Boselli en punta buscando el bicampeonato después de haber conseguido en diciembre del 2013
su sexta estrella. Solo un año después de regresar del infierno, del ascenso y de qué forma, en casa del América y goleándolos. Del otro lado tenemos a los Tuzos, otro equipo del gran Ojitos Meza, ya con el Chucky Lozano, Rodolfo Pizarro y Jürgen Damm, con el torneo goleador de Ener Valencia que lo terminó llevando hasta el West Ham y también, obviamente, con su arquero, el Conejo Pérez. Primero de los dos partidos en casa de León, en el templo de Matosas, y ellos se hacían presentes primero en el marcador. El Gullit Peña de cabeza adelantaba a la fiera, pero Ener respondía empatando y remontando. En un abrir y cerrar de ojos pasamos de tener victoria de León a que Pachuca lo ganara 2-1. Y eso no fue todo. El Chucky hizo el 3-1, el que firmaba el gran momento de los Tuzos y poniendo en grandísima ventaja a su equipo para un nuevo título. Hasta que el respiro, el alivio panza verde llegó. Pudieron descontar cerca del cierre y esto los dejaba con vida. Sí, perdieron 3-2, pero ese último tanto los dejó con la ilusión puesta para la final, para el Estadio Hidalgo. Matosas en el calentamiento tiraba una bolsa de sal al campo para traerle mala suerte a los Tuzos. Una especie de cábala que funcionó y de buena forma, porque el cabezazo de Boselli y la nula reacción del Conejo Pérez les daba el empate. El gol que ponía esta final para cualquiera de los dos. 3-3 global. Esto significaba que tendríamos tiempos extras, alargue, 30 más. Pasamos del 95, del 100, del 105 hasta que al 110 llegaba un córner y se perfilaba para rematar el hombre de las finales, el 35, Nacho González. Centro de Montes y Nacho, gol. Gol de Nachito González, remontaba el León en los tiempos extras, cerca de los penales. El León ganaba, el León se coronaba, bicampeones. Rafa celebraba, de perderlo 3-1 en casa a terminar con la copa levantada. El Club León de Gustavo Matosas en el Clausura 2014 le ganaba una grandísima final al Pachuca del Ojitos Meza. Sexta, Chivas contra Tigres 2017. Otro Chivas Tigres, esta con resultado contrario al que anteriormente mencionamos. Aquí ganó el rebaño, sí, con mucha polémica, misma que el propio árbitro reconoció como error, pero eso no se puede cambiar y el resultado sigue y seguirá siendo el mismo. Chivas, campeón. Difícil saber qué final fue mejor, si la ida o la vuelta. En el primer partido, en el Volcán, el rebaño pegó primero y doble vez. Alan Pulido el 0-1 y Rodolfo Pizarro. El Joker mexicano el 0-2. Parecida a la final del 2023. Ventaja de 2-0 al medio tiempo, aunque aquí faltaba mucho. Y esta sí era la etapa prime de los Tigres, dirigidos por el Tuca Ferretti. Buscaban el bicampeonato y es aquí el posible mejor momento de APG, del francés. De media vuelta y de zurda descontaba al 85, dejando con vida a su equipo para la vuelta, aunque para él no era suficiente. Se pudo quitar de encima a Cota y con poco ángulo hizo el segundo. Su doblete, el empate. Al 85 lo ganaba 2-0 el Chiverío y terminaron con un 2-2. Revivía, resurgía el equipo de Ferretti, le apagaban la magia al cuadro de Almeida y todo se tendría que definir en el Akron. Una tarde con sabor muy tapatío, muy chiva. Era el día de la 12, era el día de Almeida, del cuadro de puro mexicano, y Puligol lo confirmaba anotando un golazo. Otro de los grandes goles en finales, una volea impresionante tras un trazo largo de Alanís. Se aventajaban nuevamente los de Guadalajara y eso no fue todo. El Gallito, con un disparo desviado, pudo penetrar el arco de Nahuel y con esto, el título prácticamente asegurado. 4-2 global, a poco más de 20 minutos de festejar la 12. Pero los de San Nicolás nunca se rinden. Y el Cucho Sosa pudo descontar, otra vez en los últimos minutos. Al 88 fue el gol de Sosa, igual que en el Volcán, esos últimos minutos que hacían sudar frío a los locales. Resistir, aguantar para campeonar, y es aquí donde aterriza la polémica. Al 93, Sosa dentro del área caía derribado. Pereira le había soltado un patadón. Esto sin duda era penal, pero de esto Santander no se percató. Y con furia, rabia, frustración en los ojos de todos los tigres, tendrían que ver cómo sus rivales festejaban, cómo ellos se quedaban con las ganas de su bicampeonato y cómo las Chivas, después de 11 años, celebraba nuevamente. Esta, su estrella número 12. Final número 5, Pumas contra Morelia. Esta es la más vieja de la lista, 2011.
Posiblemente hoy no la recuerdes como una gran final por el hecho de que fue hace mucho tiempo, aunque estoy seguro que todos los aficionados universitarios fresco tienen en su memoria este título auriazul. Pumas dirigido por Memo Vázquez. Este era apenas su segundo torneo al frente de los auriazules. Fue el auxiliar del Tuca Ferretti durante muchos años en este mismo equipo. Y cuando Ferretti se fue a Tigres, le dejaron el cargo a su auxiliar, a Memo Vázquez, y junto con Paco Palencia, Rata Bravo, Javier Cortés, Darío Verón y Israel Castro, llegaban a una nueva final. Del otro lado, un equipo de culto. Uno de esos cuadros que a todos gustaba, que a todos nos caía bien. El Monarcas Morelia del gran Jefe Boy, con Jimmy Lozano, el explosivo Joao Rojas, Aldo Leao Ramírez, Elías Hernández, Márquez Lugo, Cangurito Rey, Sabá, Federico Vilar y por supuesto que el ídolo nacional, Joel Wiki. La ida en Michoacán nos regaló un empate con goles. Primero pegaban los de CU. El gatillero Paco Palencia hacía un golazo desde lejos. El experimentado, el de toda la vida, dejaba sin nada que hacer a Federico Vilar. Eso sí, la reacción moreliana fue inmediata. Solo les duró 3 minutos la ventaja. El Canguro Rey filtró a Joao Rojas y el ecuatoriano, de frente a Picolín, definió para dejar esto 1-1, venciendo la defensa del justiciero Darío Verón. Todo quedaba para la vuelta en el Olímpico Universitario. Domingo a las 12 del día, como le gusta a los Pumas, final abierta, puesta para cualquiera de los dos. Vilar derribó a Dante López. Esto era penal para los locales, mismo que su figura. Palencia convertía en gol. Les daba la ventaja a los de la UNAM, aunque del otro lado pasaba lo mismo. El portero cometía un penal. Ahora el Picolín sobre Sabá. Y esto, el Jimmy Lozano, el ex universitario, también transformaba en anotación. Ley del ex. 1-1 la vuelta, 2-2 en global. Lindísima final. Empatados en la ida, empatados en la vuelta. Solo una genialidad podría romper la igualdad. Podría definir el campeón del fútbol mexicano. Así de apretada estaba esta final. Y esta genialidad la encontraron en un joven de 21 años. Javier Cortés se quitó a todos, se metió al área y de derecha la colgaba al ángulo. Por encima de Vilar hacía un golazazazo, un auténtico golazo. Saliendo de 3 jugadores, definiendo con clase, con doble caño incluido. El joven universitario les daba la ventaja misma que nunca soltaron. Pumas campeón. Pumas conseguía su 7ª estrella. Pumas en este Clausura 2011, campeón del fútbol mexicano. Empezamos con la cuarta, Tigres contra América en el 2016. Y sé que ya van muchas de los Tigres, pero si hablamos de grandes finales en los últimos años, parece que ellos siempre son protagonistas. Y esta es la final del centenario americanista, o la final de Navidad como muchos regiomontanos la recuerdan. El AVE disputó el Mundial de Clubes ese año. Se enfrentaron al Real Madrid y obviamente perdieron, pero era su año de festejo, su año de celebración. Cumplía 100 el equipo, 100 años del América, dirigidos por el bigotón La Volpe, y como jugaron el Mundial de Clubes a mediados de diciembre, la final se tuvo que posponer para finales de ese mismo mes. El 22 la ida y el 25 la vuelta, en Navidad. La ida en el Azteca empezaba con un penal sobre Oribe Peralta. El Cepillo, el 24, se paraba frente a Nahuel. Pero el Patón demostraba ser especialista en los 11 pasos, atajando o influyendo de manera psicológica. Su presión llevaba al delantero mexicano a fallar, a estrellarla en el travesaño, y con esto se mantenía el 0-0. Se perdía una clarísima el América, y dicen que gol fallado es gol en contra. Guiñac se inventaba solito un golazo. Conducía, se metía al área y cruzado su impacto hacia el 0-1. Tigres al frente en esta final de ida. Pero es el Azteca, es el América y es su centenario. Y esto no se podría quedar así. En un doble remate dentro del área, Bruno Valdés rescataba el empate 1-1. Así terminaba la ida. Y es así como nos vamos a la vuelta, al Volcán, al 25 de diciembre, a la final de Navidad. Los goles no se hicieron presentes en los primeros 90. Se tuvieron que ir a los tiempos extras y es aquí donde la magia navideña arranca. Edson Álvarez de cabeza marcaba para el América, el número 282. El joven de 19 años, al 95, hacía el gol que podría significar el título, porque una vez que sacas ventaja en el alargue, difícilmente te hacen el empate. Empezaron las peleas, Guiñac contra La Volpe, expulsados de los dos lados, golpes, empujones, patadas, de todo un poco, coscorrones, 2 expulsiones para los Tigres,
2 para el equipo de Cuapa. Pasamos del 105, del 110, del 115, 116, 117, 118, menos de 120 segundos para el título del centenario, para el título americanista. 119. Jürgen Damm, el hombre que no sabe centrar, recibía por derecha. Lo mandaba pasado y Jesús Dueñas, gol. Gol de Dueñas, gol de Tigres, gol de Jesús Dueñas. Al 119 el gol que hacía explotar el volcán. Los Tigres revivían, le decían al América que no, que todavía no podían festejar. El gol fue al 119, a solo un minuto de finalizar esto. Nos vamos a la tanda de los penales, nos vamos a la última instancia. Desde los 11 pasos se definiría esta final histórica, esta final navideña. APG, Guiñac a cobrar primero y el 10, gol. 1-0 Tigres, turno de William, turno del América. William contra Nahuel, Nahuel ataja 2 tiempos el patón, 1-0. Viene el capitán, Juninho. El 3 sobrado anotaba su cobro, vencía a Moy Muñoz y ahora sí, el América tendría que descontar. De no ser así, el título empezaría a tomar color amarillo y azul, color tigre. El Chino Romero cobra el centro y Nahuel sin moverse una vez más atajaba el argentino. Guido Pizarro por el paso perfecto y el Conde lo hacía. 3-0. Si América falla, esto se acaba. Si América no acierta, Tigres festeja. Güemes contra Nahuel y Nahuel, otra vez Nahuel. Siempre Nahuel. Tigres detiene, mantiene su arco en 0. Tigres campeón, Tigres es campeón, Tigres campeón del fútbol mexicano. Al 118 estaban derrotados, estaban derribados, revivieron y en los penales vencieron. Tigres campeón de la Apertura 2016. Tercera, Monterrey contra América 2019. Y es que siempre que capitalinos y regiomontanos se ven las caras, tenemos espectáculo. Esta con mucha polémica, considerado por muchos como robo, y al igual que la pasada, esta también casi fue final navideña. Ahora fueron los Rayados quienes jugaron el Mundial de Clubes y por esta razón la final se pospuso al 26 la ida y el 29 de diciembre la vuelta. Turco contra el Piojo, Monterrey contra América, Funes Mori contra Henry Martín, Barovero con Ochoa y en el Gigante de Acero la ida. Con un autogol se inauguraba la final, un terrible autogol de Charly Rodríguez, aunque la reacción de la pandilla fue inmediato. Stefan Medina igualaba esto y tras una expulsión a Sebastián Córdoba, el panorama se tornaba positivo para los regios, pero no podían los Rayados, no vencían a Ochoa, no encontraban marcar de ninguna forma. Guillermo sacaba una en la línea, un cabezazo que parecía gol, pero como siempre Paco Memo, los cabezazos se los queda a él, hasta que la genialidad llegó al 90. A segundos de finalizar esto, Funes Mori se inventó una chilena, un golazo, un golazazazo de Funes Mori, golazazazo increíble, insuperable, inatajable. El mellizo se consagraba como ídolo con goles como este, la baja de pecho y con una chilenita que terminaba al fondo de las redes, sacaba el Monterrey la ventaja de 2-1 para la vuelta en el Azteca. Ahí, en el Coloso de Santa Úrsula, la reacción águila fue inmediata. Desde el 5º minuto, el Toro Viñas hacía un muy buen tanto. Maraviñas. Se igualaba esto 2-2 en el global. Y el hombre de las finales siempre tiene que aparecer. Richard el Cachorro Sánchez. Él tenía que hacer su golazo. Y con esto, la voltereta. América ahora destinado al título. A por el tercero del Piojo, aunque tiempo faltaba y mucho. Y el turco sabe mejor que nadie jugar finales. Ya lo había hecho con el Xolaje. En el 2014 justo con este equipo, con el América. Ahora no podría rendirse. Le quería dedicar el título a su difunto hijo. Tenía una deuda pendiente con su afición y quien lo ponía a soñar nuevamente fue el 7. El mellizo, otra vez Funes Mori. 3-3 global y nos vamos a la largue, a la prórroga. 30 minutos más. Ahí el América dominó. Fue quien más intentó pero nunca marcó. Nunca olvidaron tampoco ese penal no marcado mismo que a la fecha siguen atribuyendo como el robo de esta Apertura 2019. Se tuvieron que ir hasta la última instancia, a los penales para definir al nuevo campeón.
Abría cobrando Toro Jansen y el holandés marcaba. Nico Castillo a por el empate y Barovero. Detenía Trapito, detenía Marcelo. Ahora Stefan Medina por el 2-0 y Ochoa salvaba. Ochoa atajaba. Emma Aguilera hacía el del empate. 1-1. Funes Mori, gol y Guido Rodríguez, el mejor de la liga, a volar la mandó. La falló Guido, Monterrey con ventaja, misma que Nico Sánchez, especialista en penales, confirmaba. 3-1. Importantísimo cobro de Gio que impecable ejecutaba. 3-2 y vendría el quinto cobro rayado. Viene Bangioni, el argentino. Si anota, campeonan. Si anota, festeja. Si marca, celebran. Bangioni contra Ochoa. Bangioni, gol. Rayados campeón. Monterrey campeón. El turco festeja y llora. El turco se lo dedica a su hijo. El turco salda su cuenta pendiente con la afición de la pandilla. Monterrey en el Estadio Azteca vence al América de Miguel El Piojo Herrera y se convierte en el campeón de la Apertura 2019. La segunda mejor final, Tigres Pumas en el 2015. La del beso de Nahuel a Israel, la de las remontadas y los penales, la de los golazos, la que dio inicio a la era dorada del Tuca y sus muchachos. En el torneo debut de Guiñac en nuestro fútbol y también la de un verdadero campeón sin corona, los Pumas. Nuevamente dirigidos por Memo Vázquez, con Lalo Herrera, Fidel Martínez, Matías Britos, Cucho Sosa y obviamente con su eterno capitán Darío Verón. Como claros favoritos llegaban los del Tuca. Ellos venían de jugar la final de Libertadores ante River Plate y con esta nueva dupla APG-Sobis habían conquistado el fútbol nacional. Aunque de Pumas no podríamos dudar porque se habían cargado al América y ellos los líderes del torneo. Abrimos esta espectacular serie en el Volcán y en San Nicolás todo fue para los locales. Las primeras acciones eran Tigres, el penal llegó y Guiñac lo convirtió. 1-0 del francés. Javier Aquino hacía un golazo poniendo el segundo y sin importar que esto ya era un grandísimo resultado para viajar a CEU, Ferretti es despiadado y quería goleada ante su ex, ante sus amados Pumas, y esta goleada llegó tras un tanto del brasileiro Rafael Sobis. 3-0. 3-0 de la ida salían. Nula reacción universitaria. Parecía que esto estaba más que liquidado, que los Tigres serían campeones y solo faltaban 90 más en Ciudad Universitaria. Y creo que nadie se esperaba lo que la vuelta nos tenía preparado. La reacción de Memo Vázquez fue sublime. Descontaban vía Lalo Herrera y esto era normal. Tampoco podríamos creer que Pumas se moriría de nada. Obviamente algo de ello se vería. Era su casa, estaban ante toda su gente. Lo que no nos imaginábamos era lo que a la postre vendría. El 2-0 de Britos y al 87. Justo antes de que el festejo tigre se hiciera presente, Silvio Torales, el desconocido, hizo el del empate, el 3-3, de 3-0 a 3-3. Ahora, hasta el alargue tendríamos que irnos, no sin antes una tajada espectacular de Nahuel que impidió la tragedia. En la prórroga, la magia de esta final no se apagó, la chispa continuó o hasta se aumentó. Guiñac dentro del área recepcionaba, se daba la vuelta y hacía un golazo. Se apagaba CEU, se apagaba el Olímpico Universitario. El francés confirmaba su nivel superior al del resto y con este 4-3 global, ahora sí el festejo llegaría, pero no. Seguimos con las anotaciones. Ahora al 119 Alcoba lo empataba, el 4-4. 4 goles marcados de Pumas en ese mismo partido y no era suficiente. Ya desde aquí, esto era una de las mejores finales de todos los tiempos, pero faltan los 11 pasos. Fidel Martínez inauguraría esta tanda. Nahuel con el juego psicológico vence alegría y el ecuatoriano la manda fuera. Momento de que Guiñac saque ventaja como casi siempre lo hace para su equipo. La puso donde Picolín no llegaba y el 1-1, Cucho Sosa, gol de Pumas. Juninho, gol de Tigres. Fuentes, gol de Pumas. Palmera Rivas, gol de Tigres. 3-2. Tigres perfecto. Pumas con un solo fallo, el primero. Y viene el cuarto cobro de cada uno. Javier Cortés primero. El hombre que les dio el título en el 2011. Cobra Javier y otra vez Nahuel. Una vez más patona, taja abajo, araña la pelota y la mantiene fuera de sus redes, dejando esto a un penal, a una anotación, a uno más para ser campeón y el turno
del hombre de casa, de Israel Piloto Jiménez. Israel contra Picolín. Israel, gol. Gol de Tigres, la final de las remontadas, la final de las emociones, la final de los goles, la final que nos dio el icónico beso, la final que despertó a los Tigres y arrancó con esta era gloriosa. Tigres Pumas, una final casi insuperable para mí. La segunda mejor de estos últimos tiempos. Solo hay una final que la supera, y esta es la primera, la mejor final de todas. Obviamente, América Cruz Azul en el 2013, y es que en esta lo es todo. El contexto, la rivalidad histórica, el cabezazo de Moisés, la lluvia, el Azteca, el ser dos equipos de una misma ciudad, los penales, las fallas, lo es todo. Es una final de telenovela, de película. Chucho, Raúl Jiménez, Sambuesa, Quivaldo, Maza, Layún, Piojo Herrera en contra de Teófilo, Barrera, Torrado, Chaco, Perea, Corona y Memo Vázquez. América sin ser campeón desde el 2005. La máquina con sus múltiples finales perdidas, sin levantar trofeo desde el 97. Favorito, cualquiera de los dos, quien tú quieras. La ida en el Estadio Azul y empezaba con un tanto cementero, con un muy buen remate de cabeza del 10, del Chaco Jiménez. La reacción águila parecía llegar, pero nunca festejar, porque esa noche los porteros empezaban a ser protagonistas. Al menos aquí, en la ida, el de Cruz Azul. Las atajadas de Chuy Corona fueron fundamentales para darle la ventaja. Ligera, pero al fin ventaja para el equipo de la Noria de cara a la vuelta en el Azteca. 1-0 Cruz Azul. Así es como nos trasladamos al 26 de mayo del 2013. A la noche americanista, a la noche amarilla, a la noche con una tormenta y una lluvia estruendosa que invadía el Coloso de Santa Úrsula. Y tormenta es sinónimo de tragedia, pues esa tragedia parecía ser para los de Coapa, porque desde el minuto 13 les expulsaban a Jesús Molina. Tendrían que jugar todo el partido con un hombre menos. Jugar una final con solo 10 hombres es básicamente entregarla, regalarla. Cruz Azul podría ser campeón. Y de esto la máquina se aprovechaba. Teófilo con un remate cruzado hacia el segundo de la serie, el 2-0, el que casi sentenciaba esto. La máquina a por la novena, y de no ser por Moisés, esto no fue goleada. Barrera tuvo 2, Moisés impidió, y el poste fue milagroso. Teófilo solito la estrelló contra el palo y se perdió del 3-0. De la goleada. No se entendía cómo Cruz Azul había fallado tanto. El tiempo transcurría a su marcha. Pasamos del 70, del 75, del 80 y hasta del 85. Y aquí la gente se empezaba a ir del estadio. Ya estaba hecho. La derrota ya era un hecho. Necesitaban 2 goles y quedaban menos de 5 minutos. De 4, de 3 hasta que el milagro de pronto aterrizó en el Azteca. Aquivaldo descontó. Rápido corrían de vuelta al medio campo con el sueño lejano, pero con algo de esperanza. Aferrados a eso, a la esperanza, a tener una más que pudiera darles el empate, pero no. Aunque la gente que ya abandonaba el estadio escuchaba el grito de gol, se iban a sus casas. Marcar uno más parecía trabajo casi imposible. La chamba ya la había hecho la máquina y su título estaba asegurado. Pero el Piojo pedía no rendirse, no apagarse, intentarlo hasta el final. Es más, le pedía hasta a su arquero que se fuera a rematar. Moy Muñoz buscaría sumar uno más en el ataque. Centro de Osvaldito, se avienta Moy y ¡gol! Gol del América, el gol que ni festejar se podría. Dejaba incrédulos a todos. Un portero marcando gol en una final. Un portero mandando esto a la larga, a los tiempos extras. Liquidado estaba el América, 2-0, lo perdían al 88 y no sé cómo. Nadie lo entiende, pero el América estaba de regreso. El América empataba. El América no se rinde, el Piojo se volvía loco. Moisés no se lo creía, la lluvia, la tormenta solamente sumaba, solamente decoraba esta historia de telenovela. Tenemos final y esto aún lejano está a terminar. En los tiempos extras el momento anímico era amarillo, era de las Águilas. Ellos ya se sentían campeones y los cruzazulinos derrotados. De no ser por su portero, por Corona, esto desde la larga hubiese terminado. Chuy lo salvaba. Aunque hoy en retrospectiva no sé qué hubieran preferido sus aficionados, porque esta final es tan recordada también porque se llegó hasta lo último, hasta los penales.
¿Por quién marcó ese penal? El drama a tope, el Azteca retumbando, la gente regresando corriendo a sus asientos, el Vamos América incesante. Cobraba primero la máquina con el Chuletita Orozco, dispara y Moisés, otra vez Moisés, el Piojo festeja eufóricamente. Turno de Raúl Alonso y Jiménez anotaba. Ventaja americanista. Alejandro Castro con el segundo se resbala y la vuela. Falla Cruz Azul, la mente completamente derrotada. La final estaba perdida, 2 penales seguidos fallados. Y esto, el más grande del país, tendría que aprovechar. El Chucho hacía el segundo y ahora sí, la máquina anotaba. Osvaldito con un trayonazo, el 3-1. Los abrazos entre jugadores empezaban. No fallaban ni uno solo. No se querían perder la oportunidad de festejar. Uno más pedía el Piojo. El Jerry Flores cumplía y hacía el 3-2. Ahora sí, uno más para el América. Si el siguiente penal termina adentro, esto significaría que el equipo de Cuapa, la 11 festejaría. Y el encargado de cobrar, Miguel Arturo Layún, el supuesto culpable de todo. Todo es culpa de Layún, la tendencia del torneo. Si algo andaba mal en el América, siempre responsabilizaban a Miguel. Todo es culpa de Layún. Pues ahora se podría convertir esto en su culpa, pero su culpa positiva. Miguel a cobrar. Se perfila Layún. Miguel a cobrar. ¡Gol! ¡Gol de Layún! El América campeón del fútbol mexicano. El Club América festejaba después de 8 años de sequía. Y lo tenían que hacer así, de esta manera, ante uno de sus odiados rivales, ante el Cruz Azul, en una final espectacular, con una remontada tremenda, con un gol del portero, con una noche tormentosa, lluviosa en su casa, en su Estadio Azteca, en una fecha inolvidable, en un 26 de mayo del 2013 que pocos olvidarán, en la que para mí es la mejor final en años recientes del fútbol mexicano y posiblemente en su historia. América Cruz Azul en el 2013.